Bienvenidos nuevamente, señora Pilar, don Gastón, a este observatorio. Les damos la palabra para que ustedes puedan comentarnos cuál es la visión que tiene Subdere respecto al tema que hemos venido a abordar este día. Muy buenos días, señora Pilar. Hola, Graciela, muy buenos días, muchas gracias. Cristian, gracias por la invitación. A la MUCH, como siempre, preocupada de este y otros temas que están en el quehacer del asociativismo municipal y es la razón de ser de una asociación preocupada de sus socios, y no solo de sus socios, sino que también de el estamento al que pertenecen. El estudio que hizo la MUCH en su minuto del impacto financiero municipal, que es de agosto, nosotros lo recibimos y lo hemos desmenuzado y revisado detalladamente, y ha servido de base de estudio junto con otros estudios de otras asociaciones para ser analizados en una mesa de trabajo que está constituida por instrucción del gobierno, el presidente Sebastián Piñera, el ministro Pérez, y lidera el subsecretario Masferrer, con las 3 asociaciones que tienen rango nacional, para que tampoco se piense que hay algún sesgo, sino que se seleccionaron aquellas asociaciones que tienen rango nacional, no temático ni local o territorial, donde hay una mesa de trabajo. Yo lo he reiterado varias veces porque es bien importante que se tenga claro que hay una mesa constituida, la cual todavía no llega a su fin. Por lo tanto, hay muchas cosas que nosotros estamos trabajando al interior de la mesa que no podemos difundir latamente, porque en una mesa hay petitorios, hay negociaciones, se da, se recibe, se toman acuerdos y después se difunden. Entonces, no queremos caer en eso de poder difundir antes de un segundo, que apareció Gastón ahí que no podía sumarse, así que la Gracielita, si puede ver eso, por favor. Gracias. Le voy a pasar a comentar aquello que estamos autorizados a comentar. Veo por ahí a don Nelson Opaso, siempre mi corazoncito en Aysén, ustedes me van a perdonar. Gusto de saludarlo, alcalde, y de verlo sanito. Un saludo cariñoso desde esta tierra conmovida que es la capital. Echo tanto de menos La Paz de Aysén, pero bueno. Y a todos los alcaldes que se han hecho el minuto para unirse. Yo sé que están bien complicados, tienen harto tema con lo del domingo. Aquí hay una labor que también la ciudadanía conoce, porque creen que todo, voy a decir algo políticamente incorrecto, pero creen que todo lo hace el CERVEL, y no es así, porque son los municipios los que tienen que estar con los funcionarios, poniendo gente, las oficinas y haciéndose cargo de todo. Como trabajé harto tiempo en un municipio, conozco cómo funciona. Así es que tienen harta pega los funcionarios municipales. Bueno, retomando el tema del impacto financiero, nosotros nos hemos dedicado a revisar la situación de la caída de los ingresos propios. Primero contarles que al interior de la mesa, con los alcaldes y los directorios, se tomó el acuerdo de hacer una mesa técnica, una submesa técnica, en la que participan los equipos de las 3 asociaciones, donde está AMUCH, por supuesto, y la División de Municipalidades con la Unidad de Análisis Financiero y el Departamento de Finanzas. ¿Por qué se constituyó esta mesa técnica? Porque en un principio teníamos muchas diferencias en cuanto a cuál era el déficit, cuál era la proyección, cuánto habían caído los ingresos. Entonces, teníamos que tomar algún acuerdo de cuáles son las cifras que vamos a usar. Y en eso llegamos a consenso, y las cifras que estamos usando son las únicas usables. En materia de recaudación, la que entrega Tesorería General de la República a través de la cartola, que nosotros publicamos para cada municipio al mes siguiente, y donde no todos los municipios la revisan y tienen acceso, entonces la hemos estado poniendo al día, cruzando con información que nos entrega la Contraloría, que es informaciones que los propios municipios entregan, cruzando información trimestral del CINIM, de los BEP, de los balances de ejecución presupuestaria, que la verdad que no hay muchos al día. Eso también, ahí hay un tema que las asociaciones deben colaborarnos más. Sabemos que está difícil levantar la información, pero si nosotros no tenemos la información a nivel de detalle de los municipios, es muy difícil proyectar o tomar decisiones de futuro.
nos ha costado mucho determinar el déficit o la caída de los ingresos propios por tipología de municipio. Como no es lo mismo el municipio de Lago Verde que el municipio de Estación Central o de La Pintana, separamos los municipios en la tipología que todos ustedes conocen, que es la tipología FIGEM, del 1 al 5. Pero además de eso, en el grupo 1 separamos 4 subgrupos, 1A, B, C, D. ¿Y en base a qué? Porque ustedes saben que el grupo 1 tiene de gran población, concentración urbana y otras características, pero tenemos municipios de una alta dependencia del fondo común, como puede ser Puente Alto o La Pintana, y de muy baja dependencia del fondo común, como son los municipios tradicionales más aportantes, que son Las Condes, Vitacura, Providencia. Dejo fuera Santiago porque igual lo ha pasado muy mal y ha tenido un gasto altísimo con todo lo que le ha tocado vivir. Bueno, Providencia, Ñuñoa, Estación Central, han tenido gastos enormes. Y se piensa que son municipios ricos, pero la verdad que la caída de sus ingresos propios ha sido estrepitosa. Entonces hicimos esta separación y sacamos una caída por cada grupo y calculamos transversalmente con toda la información recogida, hicimos un análisis promedio, pero tenemos en una gran planilla el análisis de cada municipio del país. Cosa que si hay un dato que nos hace ruido, vamos a la planilla, buscamos el municipio, investigamos la información y vemos dónde puede estar la disonancia. Eso no ha sido fácil, créanme que son muchas horas, hombre, harto cerebro y materia gris invertido, pero estamos tranquilos porque nos permite tratar a cada municipio, como decimos siempre, como un hijo único. Nosotros tenemos 345 hijos únicos, no podemos compararlos unos con otros porque su realidad y su situación es muy particular en cada caso. Hecho este análisis, en términos globales, tenemos una caída de aproximadamente 250.000 millones de pesos en los ingresos propios. Acuérdense que ingresos propios son aquellos que son los propios del municipio más el fondo común. Y que en esos ingresos propios están el impuesto territorial, el porcentaje que queda, las patentes comerciales, los permisos de circulación, etcétera, aquellos de recaudación territorial. Y tenemos el promedio de caída de cada municipio, algunos van desde el 5% y otros hasta el 35%. Curiosamente, los municipios más pequeños caen menos, y eso tiene una explicación, porque el municipio más pequeño, que tiene una alta dependencia del fondo común, nosotros hemos asegurado como gobierno que los anticipos que declaramos y les anunciamos en diciembre del año 2019 se mantienen y se han mantenido intactos durante todo el año 2020, a pesar de la caída de la recaudación. Aquí es importante que ustedes, como jefes de finanzas, les aclaren la parte técnica a los alcaldes, porque a veces piden cosas que no son viables legalmente. Un alcalde viene y nos dice, oiga, tengo problemas con mi finanza, quiero un anticipo del fondo común. Eso no existe. Lo que se conoce como anticipo es lo que establece la ley, que calculamos nosotros, que se le garantiza al municipio, que es hasta un 80% de lo efectivamente recaudado en el año anterior, y que se ecualiza de acuerdo a los flujos de mayor o menor recaudación a través de un mecanismo que establece la glosa 14 por ley. Eso quiere decir que cuando hay meses de menor recaudación y el municipio va a recibir menos recursos, lo que se hace que esta glosa, que opera solo dentro del año presupuestario, inyecta recursos para producir una estabilidad y después, cuando están aquellos 4 meses de mayor recaudación que conocíamos históricamente, que eran los del impuesto territorial, de ahí se recuperaban, entonces se tendría a hacer una especie de línea más permanente en el tiempo con el fondo común municipal que reside en cada municipio. Este año nos costó bastante introducir esa modificación, pero ustedes recordarán que ya en marzo-abril
se hizo esto y ¿qué habría pasado si no lo hacíamos? Corría riesgo el anticipo del fondo común. Y ahí sí que los municipios habrían, yo creo que colapsado. El fondo común, lo ha repetido Gastón como buen profesor que es, y le voy a ceder la palabra en algún minuto para poder detallarlo más. Ustedes saben que se recauda un mes y se reparte al otro. Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando en las noticias aparece la caída del fondo común o de la recaudación para el fondo común en un mes o la caída en la distribución a los municipios. Son cifras distintas. Y eso nos ha llevado a que nos cueste también el vocabulario de entendimiento con las mesas, con los alcaldes o con los distintos organismos. Bueno, en materia de recaudación, es Tesorería quien da los datos, ¿ya? A excepción de, bueno, las patentes comerciales, que es algo que hemos tenido que recoger de los BEP para poder, los datos de tesorería son aproximadamente el 65%, y el otro 35% nosotros lo construimos desde los BEP, CINIM y Contraloría. Hemos llegado a tener yo diría una certeza de casi el 90% de datos actualizados, lo que es bastante bueno para la situación que estamos viviendo y la dificultad de algunos municipios de poder subir sus datos. Dicho esto, hemos tomado algunas medidas que son de tipo administrativa para ayudar a los municipios, y esas sí se las puedo comentar porque las comentamos en la mesa de trabajo, en la mesa técnica, pero hay otras que no les puedo comentar porque hay mesa nuevamente del subsecretario con las directivas de las 3 asociaciones fijada para el 2 de noviembre, donde se espera ya dar un cierre a todo lo planteado para enfrentar la situación financiera de los municipios hasta diciembre y lamentablemente durante el 2021. Nosotros en la División de Municipalidades no somos ni pesimistas ni optimistas, somos responsables. Se nos ha pedido muchas veces que hagamos una proyección de la situación para el 2021 y la verdad que no tenemos los antecedentes necesarios, salvo proyectar lo que ha pasado este año, porque no podemos tomar nada de la historia. El comportamiento de los contribuyentes no podemos saber cómo es. En un mes no pagaron, desplazaron, pero en materia de impuesto territorial se han comportado bastante estables, a pesar de las prórrogas legales que podrían haber afectado bastante más la recaudación municipal. Por lo tanto, es difícil de determinar. ¿Pudo haber influido el retiro del 10% en un comportamiento de pago más estable, en la carga impositiva de los ciudadanos? Sí pudo. ¿Podemos proyectar eso al 2021? No sabemos. Y lo único que responsablemente, al menos yo como jefe de división y yo creo que el equipo de finanzas, hemos mirado a otros continentes y aquí estamos cruzados por un fenómeno que no habíamos vivido antes, al menos, en la situación actual, porque pandemias ha habido muchas en la historia del planeta y de la humanidad, con quizás muchísimas más muertes, pero pandemias en situación de conectividad global, de interacción de los países, de la cantidad de comercio y de interrelación en el mundo, que el mundo hoy día cabe en un pañuelo, no habíamos tenido, salvo un poco la gripe aviar, la vaca loca, si ustedes recordarán, cosas muy puntuales, pero no una como esta y sin vacuna, y aún sin vacuna. Entonces, ¿podemos decir lo que va a pasar en el 2021? No. Podemos hacer análisis lo más recatado posible, siempre de un escenario lo más conservador posible, es lo que le hemos dicho en todos los observatorios a los jefes de finanzas. Si ustedes ya hicieron su presupuesto 2021, entiendo, todos, ya pasaron por los consejos, debieron haberlo hecho lo más pesimista posible, porque siempre es mejor una modificación presupuestaria presentada al Consejo para aumentar que para rebajar. Y si el aumento va acompañado de una recaudación y del informe que nosotros podemos mandar,
no van a tener problemas con el equipo político, esperamos, de los concejales, para poder mejorar el presupuesto del año siguiente. Pero sí se les va a complicar mucho si ustedes hacen un presupuesto elevado y después tienen que empezar a recortar, Más aún cruzado con una elección municipal en el mes de abril que no vamos a decir que entorpece, pero sí enrarece los ambientes para los equipos, para los propios alcaldes, para el consejo, para la ciudadanía. No reconocerlo sería ser cínicos. Entonces, igual hay que tener mucho ojo con lo que se avecina en el 2021 y nosotros queremos hacer nuestra proyección va a ser hecha en base a la última recaudación. Esperamos lo más acotada posible, pero llevamos el control mes a mes. Y curiosamente les puedo comentar que en materia de impuesto territorial, en la cuota que correspondía al mes pasado, la ciudadanía se portó mejor de lo que esperábamos y hubo una recaudación mayor de la esperada. Ese detalle se lo voy a dejar a Gastón, pero yo creo que es así como una lucecita en el túnel, pero que no me atrevo a proyectarla como una gran luminaria de recuperación, pero es una lucecita en el túnel para ustedes que están atentos al saldo. Entonces, pudiera haber buenas noticias en ese sentido. Les quiero comentar algo que es bien importante y que hemos visto poca participación o poca solicitud. Ustedes saben que en materia de aguinaldo de fiestas patrias, aquella es una carga que les pone la ley de reajuste a todos, ¿no es cierto? El Estado paga una parte, que son servicios traspasados, pero los de los funcionarios municipales lo pagan el municipio. Pero después de pagado el municipio que tenga problemas financieros, tiene 60 días para pedir reintegro al Ministerio de Hacienda. Y lo hemos dicho en varios idiomas, mandé una circular, digo mandé porque la firmé yo, donde les dijimos claramente, ojo, tienen tanto plazo, este es el artículo, pidan el reintegro. Y hemos visto con mucho estupor que las solicitudes de reintegro no deben venir a nosotros, pero las que nos han copiado no han sido las que uno esperaría, dado la situación financiera que están viviendo los municipios y que han dicho con tanto dramatismo que están viviendo. Por lo tanto, ahí hay algo que no funca, porque la circular está publicada en el CINIM, nosotros la mandamos, lo hemos difundido en los informatorios, se lo hemos dicho a las 3 asociaciones que por favor le difundan a sus alcaldes y a sus asociados que si ustedes pagaron el 14 de septiembre, junto con los sueldos, el aguinaldo de fiestas patrias, septiembre, octubre, noviembre. Solo tienen hasta el 14 de noviembre para escribirle al ministro de Hacienda y pedir ese reintegro. Fundamentado. Y se fundamenta con los menores ingresos propios, con la pandemia, con la situación que están viviendo. Entonces, por favor, háganlo. No dejen de hacerlo. Y eso mismo lo pueden hacer en diciembre con el aguinaldo de Navidad, de fin de año. Entonces, es un tema que no lo pueden dejar pasar. Finalmente uno podría, me voy a poner pesada, pero usted me conoce que es más franqueza que pesada. Podríamos pedir la nómina a Hacienda y decir, bueno, los que no lo pidieron no tienen problema económico, ¿para qué nos vamos a preocupar de ellos? Y puede ser por desconocimiento, estimados amigos, o porque o llegó el papel y quedó ahí, o quedó no sé dónde. Todo puede pasar en situación de pandemia, todo puede pasar previo a un plebiscito que los tiene de cabeza. Entonces, queremos pensar bien, pero queremos ayudarlos. Nuestra labor es colaborarle a los municipios. Entonces, ojo con eso, que es una medida, yo creo que ya está en la ley, que está en el artículo 4, artículo 8 de la ley de reajuste. Recuérdenlo, si requieren mayor información, la pueden pedir por interno o se los puede detallar más Gastón. Y la otra medida que ya tomamos y se tomó la decisión y está aplicándose es que la ley, se me olvida el número de la ley, no sé si es la 20.000 o la 21.135, de incentivo al retiro de funcionarios municipales, que está en pleno aplicación. Ustedes saben ya
se hizo el proceso 2018, se dictó la resolución del 2019 y está abierto el 2020, porque se van topando los procesos unos con otros, y establece la ley que aquellos municipios que no tengan los recursos para financiar el bono de cargo municipal, porque acuérdense que aquí, dependiendo de la situación del funcionario, hay bonos de cargo del fisco y otros de cargo del municipio, pueden celebrar convenios con cargo al Fondo Común Municipal. Y esos convenios tienen un periodo de inicio de pago. Lo que habíamos establecido, lo que se venía aplicando, era que a contar del 8º mes de la resolución totalmente tramitada, se empezaba a hacer el descuento de la pertinente cuota del Fondo Común del municipio que hizo el convenio. Bueno, la mayoría de ellos, algunos empezaron a pagar en agosto, otros en octubre, otros en noviembre, y empezamos a darle vuelta a esta situación. Y finalmente consensuamos, el subsecretario, y tomamos la decisión, dado el planteamiento que nos han hecho los alcaldes en la mesa y situaciones puntuales de distintos alcaldes del país, en que las cuotas fijadas para el 2021 no van a ser descontadas, sino que van a iniciarse los descuentos a contar del 2022. ¿Por qué esto? Por lo mismo que les decíamos recién, nosotros no sabemos qué tan cierto será el escenario del Fondo Común Municipal para el 2021. Por lo tanto, no queremos sobrecargarlo. Y hay muchos municipios que tienen varios funcionarios y varios descuentos que ya están programados para el 2021, entonces van a ser postergados para el 2021. Para los convenios que están vigentes, deben solicitarnos hacer esa postergación. El encargado de la unidad es Jorge Bravo, unidad de recursos humanos municipales, donde estamos elaborando el procedimiento. Pero esto es clave. El municipio que ya tiene convenio y que ya se le están descontando las cuotas del Fondo Común por concepto de pago de bonificación municipal de incentivo al retiro de sus funcionarios, debe solicitarnos que posterguemos esos pagos a contar de enero del 2022. Para los convenios que están en trámite y los nuevos, va a venir automático el descuento a contar del 2022. Pudiera encontrarme, voy a hacer una pregunta así como medio, bueno, pero siempre es bueno plantearlo, Graciela, para que quede anotado por ahí, me ayuden un poco con César Rojas después y con Cristian. ¿Pudiera encontrarme con un municipio que no quiera postergar la cuota para el 2022? Sí, pudiera. Por lo tanto, no podemos obligarlos. No es imperativo, es facultativo y depende del municipio. Por eso hemos dicho que tienen que solicitarnos. Y en los nuevos, nosotros les estamos comunicando que parten desde el 2021. ¿Pudiera el municipio pedir que se le descuenten antes? Bueno, a contar de los 8 meses, como dice el reglamento, pero finalmente uno nunca sabe, pudiera haber alguien que tenga muy bien programado, no lo sé, pero no es una obligación, a eso es lo que quiero llegar. Pero yo creo que va a servir de alivio a los municipios que tienen un alto número de personas que se acogieron en esta pasada a la ley de incentivo al retiro, ¿ya? Eso en términos administrativos globales. Hay otras solicitudes que se han ido haciendo, pero que nosotros tenemos programas que han ayudado y que están en esa vía, que son la recuperación de licencias médicas. Ustedes saben que la Subdere tiene un programa y que donde se financia una consultora para que se puedan, por una sola vez, no se repiten los municipios, y se recupera la licencia médica hasta 5 años para atrás, donde no siempre es una labor que el municipio puede dedicarse porque no tiene los funcionarios, etc. Es una labor propia del municipio, pero como muchas otras, nosotras como división de municipalidades, a través del Departamento de Finanzas, colaboramos con la mejor gestión de los municipios y la mejor gestión financiera de los municipios. Eso está, eso existe.
creo que esas son como las de tipo administrativa. Para mí la más importante era la de incentivo al retiro y la de el reintegro de los aguinaldos, que creo que no lo pueden dejar pasar. Y en cuanto a los fondos COVID o fondos solidarios entregados, había muchas dudas. Recuerden ustedes, estoy hablando de la 145 y la 242, que salieron respectivamente desde Contraloría, tomado de razón con bastante tiempo posterior a distribuido los recursos. Por lo tanto, existía bastante duda de cómo se podían gastar. Fue más restrictiva la 1, fue menos restrictiva la 2, donde se permitió finalmente contratar personal honorario y hacer gastos extraordinarios vinculados a la pandemia. Nosotros no quisimos ahondar más, a buen entendedor pocas palabras, son ustedes como municipios con su control quienes deben fundamentar la rendición de esos recursos, porque esas rendiciones no vienen a la subdere ni a la división, van directamente a la Subsecretaría de Interior. Recuerda que son fondos extra presupuestarios que salieron como fondos de emergencia. Todavía hay municipios, hasta el día de ayer o anteayer, me llama un municipio, no lo vamos a echar al agua cual, diciéndome que le llegó una plata que no saben de dónde es, si acaso es un tercer fondo COVID. Y no era más que la resolución 242. Entonces, ojo con eso, porque de repente se encuentran con el depósito en las arcas municipales y no lo saben determinar. Si pasa eso, a los municipios más pequeños siempre estamos dispuestos a ayudarles. Pueden mandarnos un correo, pueden consultarnos, no hay ningún problema, porque ahí hay que mirarlo en el 1 a 1, más que en la globalidad de esta mesa, digamos, y de este observatorio. El otro esfuerzo que hemos hecho, y que ya lo hicimos este año, ustedes deben recordar, en materia de predios exentos, que está establecido en la ley de presupuesto, y que es aquella parte del presupuesto que se paga como compensación para los predios que están exentos de impuesto territorial, y por lo tanto hay comunas que se ven disminuidas sus recaudaciones, dado que por ley esos predios están exentos. Ese monto antes se distribuía en 4 cuotas durante el año. Ya el año, ya este año hicimos un esfuerzo, es un esfuerzo administrativo, que lo tengan claro, pero nos toca correr harto, pero lo hacemos con gusto, para pagar en una sola cuota el monto total de predios exentos durante el mes de enero. ¿Por qué? Porque son recursos que se pueden gastar en el subtítulo 22, que es donde están apretados normalmente, y además la ley establece que, recuerden, deben ser gastados preferentemente en aquellos gastos que son de servicios como electricidad, aseo, en fin, eso está establecido en la propia ley de presupuesto, y se los reiteramos nosotros en la circular. Bueno, nuevamente esperamos en enero del 2021 tener esos recursos que para algunos pueden ser muy significativos, para otros menos, va en directa relación al número de predios exentos que tienen en su comuna. Y si quieren saber más o menos cuánto es el monto, busquen la resolución 01, resolución, si no me equivoco, 01 del 2020 de la subdere, que es a través de la cual se repartió durante este año los recursos de predio exento. Eso es más o menos, Graciela, lo que les puedo contar yo. Me gustaría darle la palabra a Gastón porque él es más, diría yo, más detallista, yo veo más lo global y tiene mayor conocimiento y mayor plus del Departamento de Finanzas en cuanto a temas que le han ido preguntando y comportamiento de distintos municipios, fondo municipal, y también de los ingresos propios, y poder contestar preguntas que surjan, por supuesto, con el mayor agrado. No lo logro ver conectado todavía, supongo que está por ahí. Está así conectado.
Ya, un abrazo enorme a todos los municipios. No los nombro a todos porque no alcanzo a verlos a todos en la pantalla, tengo que empezar a moverme, pero les agradezco la atención y voy a seguir conectada todavía un buen rato más escuchando mientras le devuelvo la palabra a Graciela. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pilar. Como siempre, un agrado poder escuchar con tanta claridad, pero resaltando hoy en día también la responsabilidad en cuanto a lo que usted nos informa respecto a distintos temas. Vamos a reiterar los más importantes, que quizás son los dos más importantes dentro de lo que hemos hablado. La solicitud de reintegro de los aguinaldos, por favor, ahí ver los directores. La solicitud, 60 días es el plazo, recuérdelo, está en la ley 21.196, artículos 4 y 8. Y respecto a materias de incentivo al retiro. Así que ahí también tenemos dos preguntas en el chat que quizás don Gastón nos pueda orientar, pero antes que eso, quisiera nuevamente darle las gracias a la señora Pilar por su tiempo, por lo que nos ha entregado el día de hoy, y como siempre, usted siempre muy bienvenida en nuestro Observatorio de Análisis Financiero Municipal, en esta versión ampliada que hemos tenido hoy día 22 de octubre, señora Pilar. Vamos entonces a dar la palabra a don Gastón Collado. ¿Se encuentra por ahí, don Gastón? Aquí estoy. Hola a todos, un gusto saludarlos a la distancia. Como dice la canción, ¿qué puedo decir yo que no se haya dicho ya? ¿Ya? Fue muy didáctica y clara mi jefa. Estaba mirando los chats. A ver, hay un par de preguntas que dice, solo para los convenios con cargo al fondo de retiro, ya lo decía Pilar, la idea de todas estas medidas administrativas y algunas legislativas que ella refirió, básicamente apuntan a aliviar la carga financiera de los municipios en el próximo año. Y en consecuencia son los convenios de retiro voluntario que tengan comprometidos pagos durante ese año, los que vamos a tratar de gestionar una modificación de texto, digamos, para posibilitar, como digo, este año de gracia, entre comillas. ¿Ya? El otro es, dice, ¿dónde puedo encontrar la circular? Ah, no, Pilar ya lo decía, la ley, la 21.196, que el año pasado tuvo ese número. Todos los años, como recuerdan ustedes, que conjuntamente, prácticamente el mismo día en que sale publicada la ley de presupuestos, se publica la ley de reajustes. Y esa ley de reajustes es la que trae el detalle de todos los beneficios que tenemos nosotros en condición de funcionarios públicos, como el reajuste probablemente tal, los aguinaldos de Navidad y Fiesta Patria, los bonos zona extrema, todos los bonos que hay. Y entonces, dos disposiciones, como ya lo decía Pilar, artículo 4 y 8. Una se refiere al aguinaldo de Fiesta Patria, el otro al aguinaldo de Navidad. Y en ambas disposiciones se abre la puerta, por decirlo en fácil, para que aquellos servicios que con presupuesto propio no tengan condiciones financieras en ese momento para asumir ese pago, puedan dentro de los 60 días posteriores a la fecha de pago solicitar al Ministerio de Hacienda el reintegro de esos recursos. Basta con decir que están con problemas financieros, que nunca, evidentemente, al lugar el comentario, o el motivo. No hay documento tipo, solamente un oficio firmado desde el alcalde al ministro de Hacienda y con eso se materializa todo. ¿Ya? Entonces aludan a la ley y a los artículos y digan que, dadas las condiciones actuales, críticas financieras porque atravesan todo el mundo, se solicita el reembolso y pueden adjuntar una hoja de detalle con el número de funcionarios, qué sé yo, y el monto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y ahí estamos al otro lado. ¿Qué pasa con el cálculo del 42%? Bueno, hay una pregunta respecto al cálculo del 42, digamos que se podría poner en jaque producto de estos menores ingresos. Los menores ingresos están puestos en jaque desde que presentaron las proyecciones de ingresos ustedes para las nuevas plantas, los que lo hicieron. Por lo tanto, yo creo que eso va a ser todo relativizado. Recuerden ustedes que antes
no estábamos en el 42, estábamos en el 35, y aún así había una serie de municipios que estaban excedidos con la dotación vigente en ese gasto, y más alguna disposición legal nueva que salía siempre hacía, exceptuaba, digamos, para ciertos beneficios, cierta normativa, a aquellos municipios que estaban excedidos, digamos, en ese umbral. Graciela, yo a lo mejor pediría que conversáramos a lo mejor alguna cosa de interés más particular como para poder pimponear. Perfecto, me parece muy bien, don Gastón. No sé si alguno de los alcaldes o alcaldesas que se encuentran conectados en nuestra videoconferencia quieren tomar la palabra. Aló. Adelante. Quisiera hacer una consulta. Adelante. Nelson Barrio, de Quinta de Tilcoco. Bienvenido. Mire, lo que pasa es que en alguna parte, no sé si fue en la otra asociación, que había una propuesta que quisiera saber si eso va a tener viabilidad o no. Que se estaba pidiendo la posibilidad, que el señor ahí recién lo tocó, en relación al cumplimiento del trámite final de la adecuación de las plantas, que es el llamado concurso, y que eso implica, a pesar de que cuando se planificó todo esto, nosotros sabemos que lo hicimos también indicando que los recursos de los municipios podían sostener esta adecuación. Pero viendo el escenario de hoy día, yo quiero saber si eso se va a flexibilizar, porque esto tenemos que cumplirlo ahora en la próxima semana, el día 5 de noviembre, tenemos que cumplir con ese trámite. Y hace unos días atrás yo vi, no recuerdo, pero vi en algún informativo que se está pidiendo la flexibilidad de esta medida. No sé si me explico. Sí, mira, yo no estoy en condiciones de responderte responsablemente. Hay después que se creó o se aplicó la ley 20.922, se creó una unidad que se llama de recursos humanos municipales aquí dentro de la división de municipalidades, pero que no depende de mi departamento. Y esa esquina es la que está gestionando todas estas materias. Yo sé que hay una iniciativa con ese propósito, pero no me atrevería a decir algo en este momento porque podría no estar informándote actualizadamente. Hay que decir que yo, por razones de fuerza mayor, estuve alejado de las pistas un par de meses, aparecí recién hace 15 días a la oficina. Por lo tanto, no sé, como te digo, sí, solo te sugiero que lo contactes. Se llama Jorge Bravo. Recuerden que nosotros en Subdere en general somos nombre punto apellido. jorge.bravo@subdere.gov.cl, para que él pueda darles información de detalle. Gracias, gracias. Bravo. Y el resto es lo de siempre de todos nosotros. Gracias, muy amable. Señora Pilar. No. ¿Quiere tomar la palabra? Ahí sí, no, solo agregar a lo que dice Gastón, que lo mejor es que por supuesto, pero lo que tenemos ahí es una diferencia jurídica, de interpretación jurídica, en el sentido de que se nos ha insistido, a ver, nosotros como división creíamos que, me refiero a la unidad de recursos humanos y esta jefa de división, que podemos hacer una acción como Subdere para esta postergación. ¿Cuál es el punto? Que jurídicamente los plazos en la administración no son fatales. Por lo tanto, bastaría con que, según la interpretación que les estoy tratando de explicar, que no es la que nosotros adherimos, pero existe, entonces cada municipio debería informar a la Contraloría que no va a hacer el llamado a las plantas o que no lo va a hacer sencillamente porque no puede cumplir el plazo, argumentado por diversas razones, dado que la propia Contraloría ha sacado varias resoluciones en que los plazos durante este año de pandemia están más complejos de cumplir. Esto lo conversamos, ¿te acuerdas, Graciela, en la mesa técnica y donde César nos planteó que él, a mí me merece mucho respeto como abogado, consideraba que había que hacerlo a nivel central para que hubiera un solo criterio, dado que
la Contraloría muchas veces tiene distintos criterios según la región, y los municipios quedan un poco como a la deriva. Hemos insistido en el tema. Yo sé que hay algunos municipios se les cumple el plazo ahora el 5 y a otros en enero, según cuando haya entrado en vigencia su respectivo reglamento y el encasillamiento y todos los pasos que ustedes saben. Hemos insistido a nivel de gabinete, vamos a volver a conversarlo. Esperamos que en la mesa de la que son parte como mucho se vuelva, es un tema no es de gran complejidad, pero el punto es que se considera como una redundancia, dado que no existe imposibilidad legal de que cada municipio lo haga por su cuenta. Me explico. Y ese es todo el kit que tenemos para poder resolverlo. O sea, esperamos que lo podamos resolver de manera global. Después hay un tema más de piel, más complejo, que tiene que ver con las asociaciones de funcionarios. Algunas asociaciones de funcionarios piensan que hay que apoyar al municipio en esta pasada porque lo está pasando mal, porque hay menos ingresos, porque debería hacerse así. Y otras asociaciones de funcionarios creen que por ningún motivo debe postergarse porque han esperado mucho tiempo y debe llamarse a concurso. Entonces, también hay un problemita más difícil y que creo que cada municipio puede tratar más y de mejor forma al interior que tratarlo de una sola forma global. Con toda la sinceridad que ustedes me conocen, lo estoy hablando transparentemente, y esa es la situación de fondo que al menos hasta ahora hemos enfrentado. Muchas gracias, señora Pilar. No sé si le queda algo más claro el asunto, alcalde. ¿Ha quedado conforme con la respuesta? Sí, me queda claro y le agradezco la respuesta. Muy bien. Muchas gracias, señora Pilar, nuevamente. Muchas gracias, alcalde, por formular la pregunta. Tengo acá en pantalla quien ha tomado también la palabra. Alcalde Rosas, quiero tomar la palabra. Sí, hola, buenos días. Soy Analía Carvajal, la administradora municipal de Pedro Aguirre Cerda. Buenos días a todos y a todas. Veo algunos alcaldes ahí conocidos. Los saludo también y a gente de la Subdere. Mira, yo quería profundizar en dos preguntas y que son una de las preocupaciones. Me acompaña la directora de Control y el director de Finanzas también, porque nosotros somos una comuna donde ha tenido bastante problema, no solo financiero, sino que el impacto de la pandemia ha generado mucho daño social. Fuimos en algún minuto una comuna con la mayor cantidad de muertes en el país. Entonces eso también nos ha generado una demanda social altísima desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista de la salud. Respecto al 42, ¿qué nos preocupa del 42? Preguntar si efectivamente hay una estrategia nacional respecto a la mirada que se dé respecto al cálculo que hoy día tenemos. Porque, claro, efectivamente cuando decimos, o Gastón señala, no, van a ser más flexibles, o de alguna manera eso puede ser más considerado, la verdad es que me encantaría que fuera así. Nosotros lamentablemente no tenemos un consejo como quisiéramos tenerlo, por tanto es un consejo completamente en contra, y eso nos hace tener denuncias permanentes, no solo a la Contraloría, sino que de otro tipo, digamos, por el incumplimiento de ciertas legalidades del alcalde. Y obviamente nos trae también problemas para poder generar un mejor funcionamiento en el municipio, digamos, para poder tener más acceso a obtener recursos humanos. Les doy un ejemplo. Nosotros en los meses de junio, julio y agosto, de un total de 298 funcionarios, solo habíamos 41 funcionando. Tengo un alto número de funcionarios adultos mayores y con una tasa de crónico altísima. Por tanto, durante 3 meses, 41 funcionarios municipales, incluyendo el alcalde y quien habla, dentro de los 41 estábamos haciendo el trabajo, donde el municipio no se cerró en ningún minuto, y obviamente hicimos todas las estrategias, además nacionales, que se implementaron, como por ejemplo las entregas de caja en las 2 instancias, que obviamente nuestra gente lo necesitaba. Entonces, hoy día tenemos un problema, digamos, de financiamiento, o sea, de funcionamiento municipal por la escasez de recursos humanos específicamente, y hoy día nosotros somos una de las comunas que estamos con el 42 y bastante pasado.
tenemos un consejo municipal donde uno de los cuestionamientos para la aprobación, digamos que hoy día estamos en la discusión del presupuesto, es precisamente eso. Entonces, en algún minuto, el alcalde Rosas, con otros alcaldes, envió una carta al gobierno para pedir la posibilidad de que ese cálculo fuera con el año 2019, porque obviamente el 2020 hoy día es completamente distinto por todo lo que estamos viviendo, desde el estallido social y hasta hoy día con la pandemia. Esa es por un lado la pregunta, y lo otro tiene que ver con cuál es la estrategia o cómo vamos a visualizar el comportamiento de los saldos. Hoy día nosotros llevamos a lo menos 3 meses con saldo cero, con un déficit de 800 millones de pesos, digamos, en relación al ingreso, digamos, municipal respecto a los saldos. Y creemos que el comportamiento no va a ser distinto de acá a diciembre. Entonces, por tanto, nuestro déficit presupuestario en términos de ingreso propiamente tal es altísimo, es altísimo. Entonces, ¿cómo logramos visualizar, como decía la señora Pilar, el presupuesto del 2017, donde todas estas variables, digamos, nos influyen, digamos, para el desempeño propiamente tal del municipio, para la mejor labor del municipio y obviamente para darle la satisfacción y dar cumplimiento a las necesidades de cada uno de los vecinos y vecinas. Respecto al 42, por ejemplo, que es un año muy complejo porque es un año electoral, por tanto las denuncias posibles respecto al no cumplimiento de ese porcentaje, el límite que es el 42, podría afectarnos mucho, mucho a nosotros como municipio. Esas son las dos preguntas, o más que solo preguntas, sino que temas a reflexionar en términos de que quizás debiéramos tener una estrategia nacional con esa mirada. Me imagino yo que hay muchos municipios que están en la misma postura que nosotros, digamos, y con las mismas necesidades, o a lo mejor más que las que tenemos hoy día nosotros como Pedro Aguirre Cerda. Eso es. Gracias. Muchas gracias, Ana Lía. Quería dar las excusas de la señora Pilar Cuevas, quien se tuvo que retirar. De esto ella me lo había manifestado con anterioridad, pero ante todo, si es que hay alguna pregunta que por la prosecución de la conversación no haya podido ser atendida con anterioridad, ellas van a quedar guardadas y van a ser nuevamente disponibles para nuestros invitados de Subdere vía email para que les podamos dar respuesta una vez finalizada esta videoconferencia. Don Gastón, le doy la palabra nuevamente, disculpe. Yo puedo referirme, digamos, a materias que son de mi competencia o de mi alcance laboral, digamos, directo, por el lado de la finanza. Más allá del 42%, digamos, porque son situaciones, como ya se indicaba, locales particulares que responden evidentemente a una situación de gestión local. Las normas son en generales, valga la redundancia. Cuesta que una disposición logre cubrir todas y cada una de las particularidades que se dan en todos los municipios. Respecto a al tema presupuestario, solo recordar que presupuestar es presuponer. Cuando uno imagina los números del siguiente año, está esperando que se comporten, por un lado gastos y por otro lado ingresos. Y el monitoreo supone también ir actualizando cuando esos números no se van dando, para bien o para mal. Por lo tanto, creo yo que si bien es la realidad, nosotros como instancias técnicas tenemos que tratar de dejar de poner la carreta delante de los bueyes, permítanme una expresión burda, porque generalmente, claro, en la gestión municipal se da de mejor manera, que creo yo la expresión básica de la economía, que donde las necesidades son infinitas y los recursos son escasos, por lo tanto nunca vamos a estar en condiciones de responder adecuadamente como quisiéramos a todas las necesidades que cada vez una ciudadanía más demandante nos está exigiendo, las redes sociales mediante están haciendo que todo sea más rápido. Por lo tanto, nosotros tenemos, y yo se lo digo a muchos alcaldes, los municipios que tienen 100 de presupuesto tienen que administrar 100. Los que tienen 500 tienen que ser capaces de dar vuelta a su mes con 500, y los que tienen 1000, 1000.
evidentemente desde lo aspiracional, digamos, en el buen sentido de la expresión, cuando uno tiene 100, le gustaría administrar 200. Pero eso empieza a calentar el presupuesto porque generamos órdenes de compra, generamos compromisos que al no tener financiamiento se empiezan a acumular las facturas arriba del escritorio, y para los que somos antiguos en estas lides, coincidirán conmigo que uno de los grandes motivos por los cuales el sistema municipal como conjunto tiene una mala imagen es básicamente por su mal comportamiento de pago, digamos. Les recuerdo, entre otras cosas, que en el mes de junio, si no hay algún cambio de aquí a esa fecha, se incorpora el sector municipal a la exigencia de la ley de pago oportuno, y que eso les va a obligar a quienes no pueden tener compromisos más allá, no pagados, digamos, más allá de 30 días. Y eso sí que es una camisa de fuerza complicada, porque les va a obligar a conversar el flujo de caja con el presupuesto. Porque como digo hoy día, cada vez que nosotros en el mes de diciembre les informamos la estimación del fondo común del nuevo año, hay un último párrafo que dice la circular, que, y me la sé de memoria porque la redacté yo, que donde dice agradeceré hacer las gestiones correspondientes a objetos de incorporar los números que nosotros les estamos informando a su presupuesto. Nosotros tenemos clara conciencia de que llegamos muy tarde o extemporáneamente con el dato. Ustedes tienen hasta el 14 de diciembre para aprobar los presupuestos. Nosotros, por una imposibilidad operativa, no estamos en condiciones antes del 2022 de empezar recién a hacer el proceso de estimación, y eso básicamente, yo lo he comentado más alguna vez, porque el mecanismo de cálculo que tiene el fondo implica primero estimar el coeficiente, y si ese coeficiente expresado en pesos resulta ser menor que el monto de cierre que está teniendo el municipio en ese mismo año, aplica el mecanismo de estabilización. Por lo tanto, para saber si a un determinado municipio se le aplica o no el mecanismo de estabilización, primero hay que saber cuánto es el cierre del año. Y para hacer el cierre del año tenemos que esperar los últimos datos de tesorería. Y tesorería no tiene nunca el cierre, el impuesto territorial y todo lo demás, antes del día 20 de cada mes. Y por lo tanto, como digo, nosotros estamos imposibilitados de llegar antes del 14 a incorporarle, a entregarle la estimación de fondo a ustedes. Se les dice en consecuencia de que hagan la adecuación presupuestaria para ese dato. Históricamente ha habido saldos. Históricamente la cultura de DAF o de un SECPLAC que vea números presupuestarios es comparar el saldo de este mes con el saldo que me llegó el mismo mes del año anterior. Entonces el reclamo permanente, oye, pero que los saldos están siendo peores porque me está llegando menos que el año pasado. Y ahí hay un concepto erróneo, lo hemos dicho muchas veces, lo que se debe comparar es saldo más anticipo, es el monto de la recaudación. Recuerden ustedes que lo que se está distribuyendo es el monto de una recaudación, que el legislador dijo, entréguese mensualmente dentro de los primeros 15 días, un monto que se va a llamar anticipo y que a lo menos debe ser el 80% de lo que usted estima que se va a recibir. Estimo. Si la recaudación final del año, del mes, quise decir, es mayor que lo que ya entregué, hay saldo. Si es menor, no hay saldo. Eso fue lo que ocurrió a partir de mayo. Y en consecuencia, Tesorería empezó a aplicar una línea de sobregiro virtual, probablemente sacando la otra chanchita de los muchos que maneja, y se sobregiró entonces la caja en mayo, se sobregiró en junio, julio y agosto. Y recién tuvimos en septiembre, hubo un saldo favorable, pero que lo primero que hace Tesorería es ir a abonar a la cuenta corriente, al sobregiro. Por lo tanto, no alcanzó para distribuirle a los municipios. A esta fecha estamos en condiciones sí de contarles que octubre, como era lo esperado, dado que es el efecto de la tercera cuota de impuestos territoriales que se paga en septiembre, nosotros esperábamos números azules. Y les debemos contar que efectivamente van a tener saldo la próxima semana.
ese saldo alcanzó para abonar la línea de sobregiro, es decir, lo que Tesorería ya nos había entregado, alcanzó para devolverlas al fisco estos montos que fluyen dentro del año calendario, como glosa 14, y en ley de redondeo, aplicando la ley de redondeo, estamos hablando de un saldo de 36.000 millones aproximadamente. Por lo tanto, si ustedes aplican el coeficiente que les informamos en diciembre, que es el del Fondo Común para este año, debieran saber APP cuánto es lo que Tesorería les va a depositar el último mes de octubre, 31, ¿vale? Y también hay alrededor de 42.000 millones para distribuir por concepto de impuesto territorial y alrededor de 4.000 millones por aseo. Esos son los números que ustedes van a recibir a fines de octubre. Noviembre siempre ha sido un mes flaco. Ahí yo tengo, ojalá podamos tener saldo, le tengo más fichas puestas a diciembre. También producto de la última cuota de impuesto territorial. Así es que la incertidumbre que hemos vivido todos este año nos ha puesto en un escenario nunca antes. Por tanto, nuestro desafío ahora en diciembre para definir los supuestos sobre los cuales vamos a hacer la estimación 2021 son distintos, son mucho más gravitantes, mucho más complejos, digamos. Por lo tanto, cada vez que nos han preguntado en este tiempo, oye, ¿cómo viene? Porque lo típico en septiembre empieza todo el mundo a preguntar, las dos típicas, ¿cuánto va a ser el reajuste para afectar el 21 y cómo viene el Fondo Común del próximo año? En septiembre de los años anteriores nosotros podríamos tener una historia que si la mirábamos a partir de allí decir algo. Pero la historia, como ya les digo, hoy día se fue al tacho de la basura. Nuestra única historia está siendo lo que está ocurriendo en el durante 2021, 2020, digamos. Por lo tanto, la invitación a quien ha conversado conmigo es a tratar de ser lo más conservadores posible. Yo les he comentado individualmente, no sé si acá, en grupo, el Ministerio de Hacienda, ya el año pasado, cuando nosotros fuimos a pelear el presupuesto 2020, estando en el año 2019, llegamos allá y antes de exponer nosotros nuestros programas y cuánta plata requerimos, porque es lo típico, tengo 100, quiero 200, porque todo el mundo los municipios lo necesitan, los municipios, y antes de que empiecen a exponer nos dicen, por favor, queremos que vean esta PPT, una presentación. Terminamos todos llorando, ¿ya? Entonces era la estrategia de sensibilización que usó en el año 2019 DIPRES para, respecto a los números que nosotros íbamos pidiendo para efectos 2020. Este año 2020 se aplica la presupuestación base cero y que básicamente nos voló muchas de las iniciativas que traíamos nosotros de manera permanente, venían en cero. Había que justificarlas para llegar a un 80 del año anterior. Sobre explicarlas para llegar a un 90 del año anterior y hacer maravillas para pretender el 100% del año anterior. Les traslado únicamente a PAC esta reflexión porque es que es verdad, si uno necesita tener espacio de financiamiento, porque siempre hay cosas por hacer, pero estamos en una realidad, o sea, hoy día, yo lo he dicho hasta la saciedad, el sistema de financiamiento que tiene el Estado está dado básicamente por los impuestos, todos sabemos. El Banco Mundial hace pocos días dijo que íbamos a como 6,3 o algo así, espera como retroceso en el año 2021. Por lo tanto, yo diría que ese espíritu que tiene la presupuestación base cero, que es básicamente pararse y decir, ya, ¿qué es lo que yo necesito esencial para sobrevivir? Y a partir de allí poder pretender continuar con algunas cosas. Entonces ustedes tienen gastos obligados que son el 21 hasta el 03, 04 quizás la dieta concejales, pero coincidirán conmigo lo más activo que el 2104, 004 ha sido una
una manguera, digamos, que ha empezado a surtir agüita, que antes no estaba, y que es multipropósito, ¿ya? Eso es un gasto absolutamente evitable. Esta misma forma de comunicarnos que estamos teniendo acá, evidentemente debiera provocar contracciones en pasajes, en viáticos. El 24 hay organizaciones o instituciones que toda la vida han dependido de aportes del municipio. Bueno, en esta ocasión será necesario quizás pedirle, oiga, ¿sabe qué? Lo que, no sé, la Corporación del Cáncer, a los bomberos, Roto Claro, lo que sea. Hay muchas instituciones que sobreviven gracias a los aportes del municipio. Quizás eso es ocasión de decirle, ¿sabe qué? Los 100 pesos que usted me pide todos los años, sepáremelos, por favor, cuántos son para operación, ¿qué tal? Y cuántos son para los de gestión. Porque si la corporación, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Claro, Senama. Si piden recursos para, por decir una locura, una tontera, hacerle un café a los abuelitos en el día del abuelito, por un lado, y por otro lado me piden plata para pagar el arriendo, pagar los gastos de operación. A lo mejor podría yo simplemente apoyar lo que es la operación de la institución en la comuna, y ese desayuno masivo a los abuelitos podría ser a través de la Viveco. Si también la municipalidad puede también preguntarse, digamos, de qué manera, cuando a mí me están pidiendo colaboración para gestión, sobre todo en organizaciones territoriales, ¿qué tiene más sentido? ¿Entregar ese recurso a la institución o lo hago yo a través de mi dirección de desarrollo comunitario utilizando la infraestructura y todo lo que yo ya tengo? Entonces, como digo, vale la pena, creo yo, por primera vez de manera seria, no digo que no sea serio antes, de más serio todavía, de decir exactamente qué es lo que yo requiero para poder hacer una gestión dentro de lo que hay en un año complicado, saliéndose de la baldosa de que quiero hacer lo mismo del año pasado más un porcentaje. Hay tiempo todavía, estamos casi todavía en la segunda quincena de octubre, va a haber muchas conversaciones todavía al interior de los consejos municipales. Nosotros, a medida que vayamos teniendo mejor información, se las vamos a ir transmitiendo. Lo que yo les acabo de comentar, que son las transferencias reales de la siguiente semana, es lo último que tenemos, es información de ayer a última hora desde la tesorería. En cifras globales todavía no tenemos datos por comuna. Eso es lo que le puedo comentar por ahora. Sí, Francisco Infante, mi colega, no era parte del collage del fondo, mi colega de la oficina. ¿Quiere decir algo? Bienvenido nuevamente, Francisco. Con respecto al anticipo y saldo, ya, como dijo Gastón, uno tiene que analizar más que saldo con saldo, es la suma, el anticipo más el saldo. ¿Ya? Porque un saldo pequeño se puede explicar por un anticipo más alto. Y si comparamos los anticipos 2019-2020, los anticipos 2020 han sido un 10% más alto. Entonces, y si a eso le sumamos que hubo una recaudación, obviamente los saldos se fueron al piso. Ya, no sé si seguimos respondiendo a las preguntas que están planteadas ahí, hablan de FIGEM y otro. Ya. Si le parece, Graciela, Francisco. ¿Sí? Ya, el FIGEM es un tema que también lo vemos acá. Ya. Es cierto que vamos a esperar que algunos indicadores bajen, pero como son indicadores comparativos, ya, al final todos van a bajar. ¿Ya? Así que no debería haberse afectado mayormente un municipio por eso. Para responderle a Rosana, que me está preguntando desde Rancagua, hola Roxy. Dice, porque por lo que entiendo tendremos saldo en octubre, pero no en noviembre y diciembre. No dije eso. Como digo, político me sacaron de contexto. Lo que yo dije es que ¿podemos reiterar entonces, por favor? Desde tesorería nos informaron que efectivamente tenemos saldo, ya les di el orden de magnitud de cada uno de los conceptos. Por historia yo digo que noviembre es un mes malo
no estoy diciendo que no vaya a haber saldo. En noviembre, quise decir, y diciembre, la expectativa es que haya en la medida que los contribuyentes paguen la última cuota de impuestos territoriales. Todo eso es una caja de Pandora. Si estamos mirando, el final del día va a depender de la cantidad de gente que se meta la mano al bolsillo para pagar los tributos o impuestos que correspondan, nada más. Y lo que nosotros hacemos es, en diciembre de cada año, imaginar cómo va a ser ese comportamiento de meterse la mano al bolsillo o capacidad de pago. Con respecto al saldo de octubre, que son 36.000 millones, es aproximadamente el 20% de lo que fue el anticipo, un poco más. Ya, entonces, en vez de ir a ver el factor, vean cuál fue su anticipo de octubre, calculen el 20% y ahí tienen un dato aproximado. Estimados don Gastón y Francisco, tenemos aquí una pregunta que se ha reiterado. Antes de darle la palabra a Nelly y a don Juan Godoy, que están esperando, sobre el programa de Subdere para postular a la recuperación de licencias. Por favor. Ya. Esa es una iniciativa que algo lo refirió mi jefa adelante, nuestra jefa. Lo impulsamos nosotros desde hace rato, 2016 diría yo, que empezamos a observar un mal comportamiento en la gestión de recuperación. Y lo empezamos a sugerir, yo lo recuerdo muy bien porque era año calendario de elecciones la última vez, y los alcaldes como venían bien, siempre a vernos, amablemente, yo se lo sugería. Y sacábamos y yo les imprimía una papeleta en donde nosotros habíamos hecho estimaciones de potenciales montos de recuperación tanto en la municipalidad, en salud y educación, según correspondiera en cada caso. Y los números no dejaban de ser interesantes. ¿Me puedes imprimir, Gastón? Claro, no problema. El lunes va a conversar, voy a decirle a Francisco que le llame, según mío, que Francisco es un. Y Francisco nunca llamó. Lo volvieron a llamar, no, que al final mira, no sé cuánto, no sé qué. Entonces, yo les estoy hablando desde la mayor honestidad. Encontramos en esa iniciativa una primera valla que sortear en la propia municipalidad. Porque evidentemente montos altos por recuperar significa que la municipalidad no está haciendo adecuadamente la gestión. ¿Ya? Entonces, lo primero que se cuestionaba era el monto que nosotros habíamos estimado. No, jefe, esa cuestión está mal. La Subdere no tiene, está mal en esa edad. Seguimos insistiendo. En nuestro análisis muy burdo, nos fuimos al 0,8 de los ingresos del presupuesto. ¿Cuánto es el monto que ustedes declaran a través del BEP que ingresaron, que recuperaron por licencia? Nos vamos por el lado de los gastos, sumamos la planta y contrata, que es el potencial de gente que se podía ir de licencias, y vemos la relación entre uno y otro. Nos fuimos a una estadística que tiene la IPRES respecto a días promedio de licencias según sector. Le aplicamos una holgura, allá lo aplican como al 10%, y nosotros lo hicimos al 5%. Entonces, la holgura que había entre el porcentaje para cada uno de los sectores respecto al 5%, nosotros lo llevábamos a plata, y nos transformaba ese potencial o esperado de recuperación. Como digo, en una primera vuelta nosotros andábamos evangelizando en el desierto. Y como no nos resultó, desviamos unas platas que teníamos con otro propósito en el año 2017 e hicimos una primera oferta y le entregamos 10 millones, creo que a las municipalidades más chiquititas y 15 a las más grandes, para que lo hicieran. Y hasta hoy día estamos pidiendo rendiciones, pero donde vamos es de mucha rentabilidad. Hay una municipalidad santa, no me acuerdo, algo en el sur, San Nicolás, no me acuerdo, pero que le pasamos 10 millones de pesos y recuperaron casi 400. En el sector educación, recuerden ustedes que los profesores tienen una alta tasa de licencia médica. Hay mucha plata. ¿Qué es lo bueno? Que es plata que no está presupuestada, que es plata que van a recuperar, que es plata de libre disposición.
Entonces nosotros hemos apoyado a esta altura como unas 60 municipalidades, 70 yo creo. Se han recuperado plata cercana a los 7.000 millones de pesos. Teníamos plata 2020 para este propósito, pero producto de todos estos fondos solidarios 1, 2 y todas estas readecuaciones presupuestarias que ha tenido que hacer el nivel central para reorientar recursos, nosotros sacrificamos completamente lo que teníamos para este año. Lo estamos planteando nuevamente para el nuevo año. Entonces, para responder derechamente a la pregunta, en el evento de que salga aprobado ese monto para nuestra esquina, nosotros proponemos una estrategia, digamos, de incorporación que puede ser... Lo primero es manifestar interés. Veo amigos en esta misma conversación en las cuales, habiéndoles entregado recursos de apoyo, nunca lo hicieron y terminaron reintegrando esos recursos, y con eso perdemos la finalidad de esa iniciativa, porque al reintegrar esa plata entra a fondos generales en nuestra subsidiaría y no pueden ser reinyectados a la misma línea de financiamiento. Por lo tanto, condición sine qua non primero es que si quieren comer, tienen que decir que tienen hambre. Nosotros tenemos, como digo, vamos actualizando de acuerdo a los últimos datos cuáles son los potenciales, y ahí hacemos los juegos entre grupos FIGEN, cuáles son los que tienen mayor posibilidad de gestionarlo. Pero yo creo que el punto de partida es formalizar el interés. Un oficio de ustedes, firmado por el alcalde, indicando que, habiendo tomado conocimiento de esta iniciativa, bla, 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 y es de nuestro interés poder acceder, nosotros nos tenemos ahí en la lista de espera, y en el caso de aprobarse, como digo, las lucas, los tenemos en consideración. Una consulta que me manifiesta Daniela Ramírez, una de las personas que está consultando por el tema de licencia. ¿Es por plataforma? ¿Cómo postular? ¿Dónde? No, un oficio, simple, nada más, es manifestar intención. Sí. Perfecto. Este programa tiene dos patas. ¿Ya? Uno que es contratar a una externa, empresa, consultora, que gestione, que le da los poderes para poder recuperar la licencia. Y por otro lado, es capacitar a los funcionarios para dejar la competencia instalada. ¿Ya? Después de 5 años, las licencias se pierden. Entonces, si estamos viendo de que, si lo vemos en términos económicos, es una inversión muy rentable. ¿Ya? Entonces, si es que tienen la posibilidad el municipio de invertir sus recursos, que por lo visto pueden llegar a tener una alta rentabilidad, es mejor que lo hagan ahora a que estén esperando a que los ayuden de acá. ¿Ya? Porque si esperan un año, va a haber un fondo que lo van a perder. Día que pasa son recursos perdidos, eso es. Bien, muchas gracias, don Gastón. Francisco, nuevamente. Tenía pendiente que iba a tomar la palabra Nelly. No sé si se encuentra Nelly conectada para que pueda formularles la pregunta o alguna consideración. Sí. Adelante. Sí, mira, mi nombre es Nelly González, soy de la DAF de Municipalidad de San Pedro La Paz, de la 8ª región. Más que nada, más que una pregunta, es plantear una inquietud. Resulta de que en los fondos de las remesas COVID, primera y segunda remesa, si bien es cierto, la primera es bastante más restrictiva, la segunda un poquito más amplia, pero igual en el fondo sigue siendo restrictiva y muy acotada a los gastos COVID como gastos exclusivos hacia manejo de la pandemia. Y la verdad es que el tema de la pandemia es un poquito más amplio que eso, en el sentido de que si los ingresos propios nuestros, producto de esto, se han visto afectados, obviamente nuestra caja para cumplir con nuestros gastos de operación también se ha visto afectada. Y en eso yo puedo poner los contratos como la extracción de residuos domiciliarios, etc. Y este fondo no nos permite poder ocupar en alivianar nuestra caja pagando algunos compromisos que son contraídos anteriormente. Entonces,
cuando los municipios o los alcaldes generalmente, al menos el nuestro, plantea un aporte o algo, lo que en el fondo pide es un fondo que sea un poquito de más libre disposición para gastos operacionales del 22, por cuanto la atención primaria, en los casos que las comunas que no tenemos hospital, si bien es cierto han tenido gastos del COVID, pero no a lo mejor en el gran volumen como lo han tenido otras comunas. Y por lo tanto, en el caso puntual nuestro, aparte de ir en ayuda a la asistencia social y todo lo que implica, nuestro mayor tema está en nuestra caja para hacer frente a los gastos operacionales, que no necesariamente están de acuerdo a la última circular con respecto al gasto que podemos rendir con cargo al COVID. Entonces, no sé si existe esa alternativa en algún minuto de poder ampliar a aquellas comunas que tengan saldos disponibles, el poder ocupar y rendir gastos que son un poquito más concretos de gastos de operación, y no solo referidos al mayor aumento de gastos especiales por el COVID. Esa es la consulta en realidad. Mira, yo tuve problemas al inicio del encuentro para unirme. No sé si es que mi jefa se refirió a eso en algún momento, Graciela, ¿no? Sí, pero muy en general. Señaló que efectivamente la primera circular era restrictiva, la segunda un poquito más amplia, pero cuando ustedes ven la circular en la primera parte señala la circular expresamente que es para gastos operacionales. Y en el fondo son los gastos que el municipio tiene, pero al llegar días después, 30 días después, 20 días después, el tema de la Contraloría, lo acota bastante. Entonces, la verdad es que la ampliación de lo que aparece redactado en la circular, con lo que finalmente llega como parte de lo que es el instructivo para aplicar, ahí en el instructivo están las restricciones. ¿Te fijas? Entonces, es ahí donde uno dice, bueno, si la circular por un lado, que me llegaron los fondos el día 10 y me llegó la circular y dice que es gasto de operación, y 20 días después me dice, no, ¿sabe qué? Sí, son de operación, pero con esto y con esto y con esto. Entonces ya ahí obviamente se restringe bastante y nos limita en el fondo a poder que este sea una ayuda para aliviar las cajas. Sí, yo creo que todos estamos complicados y todos hemos pasado por lo de Pedro Aguirre Cerda, excepto lo de las plantas municipales que nosotros la tenemos del año anterior. Por lo tanto, lo que nosotros estimamos obviamente no se ha dado y tenemos una disminución de ingresos sobre los 2.800 millones, incluyendo, por supuesto, la liquidación del Fondo Común, que no llegue a mayo, que para nosotros era bastante importante. Por lo tanto, la petición en concreto es esa. Si existe alguna alternativa de poder plantear de parte de la Subdere a la Contraloría una nueva mirada a esta ocupación de los fondos que vienen de la segunda remesa, que la amplíen un poco más y que cualquier otro ayuda o apoyo que llegue vía este aporte especial sea efectivamente más amplio, o sea, que nos permita efectivamente gestionar como los municipios donde tenemos los mayores problemas de caja para pagar. Y tú mencionas lo de la ley de 30 días, efectivamente está operando la ley de 30 días, de hecho los reclamos a la Contraloría ya se están haciendo por parte de los proveedores porque el mercado público le señala a todos los proveedores que reclamen, que tiene un derecho y que por lo tanto lo reclame y ellos están ejerciendo ese derecho. Por lo tanto, ya estamos con algunos problemas con eso. Así que esa es la petición, al menos de San Pedro de la Paz. Sí. Yo le voy a ser súper honesto respecto al tema de los fondos solidarios. En el origen de esto, yo personalmente fui a la Contraloría a consultar, porque en ese tiempo estábamos los primeros a los bordes, digamos, de la iniciativa, cómo podría salir, si era presupuestario, extrapresupuestario, por dónde podría ir, etcétera, etcétera. Y yo, bueno, con los años uno aprende, digamos, que es mejor ir, toda esta documentación tiene que pasar a toma de razón, en consecuencia, consultando allá, la premisa mayor que me decía, mira, si no quieres tener problemas cuando se transmite el acto administrativo, la única sugerencia, y la transmito yo a ustedes, porque ustedes también tienen mucha documentación que va a tomar razón, traten de que el acto administrativo sea lo más claro posible en la finalidad que va a tener el gasto. Si está claro ese párrafo,
no van a tener ningún problema. Bueno, con el paso del tiempo, lamentablemente nosotros no seguimos participando directamente en la gestación de esto, y ustedes recordarán que el día miércoles 20 de mayo se les apareció en las cuentas corrientes a ustedes el Fondo Solidario 1, solamente con la redacción. Voy más atrás, la semana anterior a esa estaban de moda las famosas canastas solidarias, y estaba todo el mundo reclamando que la gente estaba muriendo, más o menos, que el gobierno no llegaba a esta cosa, y el intendente Guevara, si la memoria no me engaña, dijo, ante una pregunta de cuándo se iban a distribuir las canastas o las cajas de mercadería, dijo, apenas la Contraloría se pronuncie respecto a la toma de razón, nosotros lo vamos a hacer. Ni corto ni perezosa, la Contraloría el día lunes o martes, el 19, ni siquiera a través de un documento oficioso, sino que a través del pajarito de Twitter, dice una respuesta de que por tratarse de recursos de entrega inmediata, ¿no? Anda así, que podían ser distribuidos mientras simultáneamente se tomaba razón a la resolución. Y eso posibilitó en consecuencia de que esa transferencia se materializara el día miércoles 20. El día jueves fue feriado, el 21 de mayo, el día viernes, lamentablemente, y lo digo responsablemente, lamentablemente fluyó una minuta desde nuestra subsecretaría, en donde interpretó el uso y que fue bastante restrictiva, ¿ya? Y esa, que yo la había entendido de manejo interno, digamos, al final salió de nuestra institución y bueno, como suele suceder, estas cosas se extendió por todos lados, y eso implicó en consecuencia de que todo el mundo le sacara pie al acelerador, y se vino a continuación la seguidilla de consultas a Subdere respecto de cuánto, cómo, dónde y cuándo se podía o no gastar, en circunstancias que finalmente los recursos habían salido de la Subsecretaría de Interior. Por lo tanto, se ingresó la resolución 145, después tuvo que sacarse, se hizo un reingreso finalmente, y ese es el que finalmente se tomó razón, porque ahí se adecuó en alguna medida la versión 1.0, la versión que finalmente se tomó de razón de la 145, ya está enmendada y, como digo, flexibilizada respecto a la 1, a la primera. Ahí nosotros tomamos contacto con la Subsecretaría de Interior, cuando se toma la decisión de hacer la entrega del fondo segundo. Iba a ser entregado por los mismos criterios, por lo tanto, en vez de 100 millones de dólares, ahora era 120, por lo tanto eran 1.2 veces lo que ustedes habían recibido. Ahí coordinamos con Interior y ojalá la redacción fuese lo más flexible posible ahora para poder permitir el uso más inmediato y fácil, digamos, por parte de las municipalidades. Se trabajó una versión, pero nuevamente, como la Subsecretaría de Interior fue la que terminó entregando los recursos, no fue como lo hubiésemos anhelado nosotros. Yo, de hecho, personalmente, y perdonen que sea autorreferente, yo elaboré una circular que propuse fuera firmada por ambos subsecretarios, por el nuestro y por el Interior, que orientara justamente el gasto, porque evidentemente nosotros somos la primera línea para ustedes, todo el mundo nos llama a nosotros, sabiendo que las plata salen del Interior, el call center es ustedes. Finalmente, esa circular no salió, y lo que tomamos en acuerdo con verbal, digamos, no fue explicitado, porque finalmente Ramón Quizá, que es el DAF de Interior, entiendo que les envió una circular directamente a ustedes, la circular 55 creo que algo los instruyó, los orientó respecto a las rendiciones. Yo, si ustedes me preguntan, yo no soy abogado, pero al hacer una interpretación, una lectura amplia de lo que dice la 242, yo, si fuera DAF, diría, oye, pues, hay dos incisos. Dice que se entrega para solventar los gastos que a propósito de la pandemia, no dice que orientaba a la pandemia, a propósito, o en los tiempos de la pandemia, han debido o están realizando los municipios para efecto de hacer la gestión que la ley les asigna. Miren, yo eso lo interpreto absolutamente amplio.
A renglón seguido exceptúa únicamente el tema de personal y el tema de los vehículos. Por lo tanto, si alguien me pregunta a mí, oye, ¿yo podría pagar una facturación? Te la pagaría. Pero lo que pasa es que ustedes esperan que haya un documento desde acá que diga, sí, puede pagar la mensualidad al alumbrado público, sí, puede pagarle y eso no lo van a lograr, porque lamentablemente el paraguas que tenemos es la redacción de la 242. Y por eso, perdone que haya sido tan latero a partir del origen, porque si la redacción hubiese sido tal cual me la sugirieron en el origen, en la Contraloría, estos problemas no los habríamos tenido. Y termino con esto, entonces, dado que eso ha significado que muchos municipios no han gastado recursos, los esfuerzos que se están haciendo ahora es tratar de lograr un mecanismo que permita que esos saldos insolutos puedan ser gastados con mayor libertad. Entonces, lo que se está negociando o gestionando o consultando, como quieran llamarlo, con la Contraloría General de la República es efectivamente a través de qué mecanismo podríamos hacer. O si es enmendando la 242, si pudiera ser un acto administrativo complementario, o pedir eventualmente una restitución de los recursos para que sean nuevamente entregados a través de un mecanismo, por decirlo en extremo, de libre disposición. No sé si me explico. Mira, te agradezco, pero la verdad es que yo creo que de las dos alternativas, obviamente la más lógica sería poder ampliar a lo mejor el destino, la resolución, la 242, porque pedir que se reintegren los fondos para después volver a entregarlos nos van a dar en junio o mayo del otro año. Pero mira, de verdad, yo había hecho también esa misma interpretación convenientemente, por supuesto, a la que tú acabas de decir, y finalmente decidimos esperar, porque al momento de rendir puede que nos rechacen la rendición, y entonces ahí nos empezamos un poco a dar vuelta. Pero me queda claro que efectivamente lo que se pretendía de mi parte era que gestionara a través de ustedes, que tienen obviamente un poco más peso que lo haga cada municipio en particular, la opción de que los futuros o no aportes que se hagan en razón a la pandemia, efectivamente sean como para aliviar las cajas, porque cada municipio responderá también fundadamente sus gastos. Y con respecto a esto, volver a insistir en la alternativa de que se pudiera ampliar en lo que queda de noviembre y diciembre y darle un mejor uso, que obligarnos a ocupar esos fondos en un tema que a lo mejor vamos a tener que darnos una vuelta para ocuparlo, porque lo que yo tengo claro es que no deberíamos poder reintegrar. O sea, yo creo que todos tenemos hartas necesidades y a lo mejor las vamos a tener que hacer, pero las prioridades a veces efectivamente con los contratos y las obligaciones son las que nos complican más. Así que igual te agradezco y espero que, entiendo que estás en eso también ustedes, de tratar de lograr ampliar este destino. Sí, es una noticia en desarrollo. Como te digo, durante esta semana nuestro equipo jurídico está teniendo gestión con la CGR. Por lo tanto, si hay noticias, las vamos a informar oportunamente. Pero estamos evidentemente igual de preocupados ustedes de que si se han hecho esfuerzos, como digo, de redistribuir recursos, sacándola a todos nuestros programas de otros ministerios, etcétera, etcétera, con la finalidad de entregarlos para que puedan llegar en beneficio de la comunidad oportunamente, es una lata que por un tema interpretativo finalmente los recursos siguen estando estancados a medio camino. El tema no es para que estén en la cuenta corriente de ustedes, el tema es para que se paguen. Ya. Así que, como les digo, nos comprometemos a contarles cuando haya novedades, ¿vale? Muchas gracias, Nelly y don Gastón y Francisco. Bueno, ya hemos dado paso a muchas preguntas y muchas materias el día de hoy, y agradecer, por cierto, la alta concurrencia que hemos tenido el día de hoy en nuestro Observatorio de Análisis Financiero en la mesa ampliada. Agradecer, por cierto, a los alcaldes, alcaldesas que se conectaron el día de hoy, y también a los directores de Administración y Finanzas, quienes nos acompañan desde abril de este año en estos observatorios, y ahora se sumaron los directores SECPLA, Dideco, Control, administradores municipales también, así que les agradecemos a todos.